Ok, entonces les estaba diciendo que al margen de todo esto que se anda diciendo, ¿no? Concentrarnos en la Torá, les estaba diciendo que inclusive la última vez que hablamos del tema, dejé sobre la mesa la posibilidad de que la fecha se programase hacia otro día, pero guardando, eso sí, el cómputo de los 7 Shabbats. Lo que no se sabe con precisión es desde cuándo empezaba a contarse con respecto a la presentación del Omer, porque está clarísimo que dice al Shabbat siguiente a Pesach, al día siguiente al Shabbat, claro, ¿cuál Shabbat? Y ya eso está explicadísimo en varios vídeos, ¿no? De momento, como dije, lo seguimos haciendo como hoy, como hasta el día de hoy, contando 7 Shabbatot completos, que no tiene discusión, y siempre recalcando que la fiesta de Shavuot caerá en domingo, o sea, día primero de la semana. Entonces, la vez pasada que hablaba del tema también de Shavuot, veía precisamente o rescataba una parte del mandamiento que tenía que ver con los pobres precisamente. Entonces quiero compartir aquí el extracto de los textos seleccionados. Ahora voy a leer algunos textos aquí de la Mishnah y todo, que eso es otra cosa muy interesante. Pero quiero empezar con las partes bíblicas, ¿no? En el monte Sinai solamente se dijo, vas a celebrar la fiesta de la cosecha, de los bikurim de tus obras que hayas sembrado en el campo. No decía ni siquiera sacrificios, ¿no? Luego lo mismo en Éxodo 23:19, el reshit de los bikurim de tu suelo traerás a la casa de Hashem tu Dios. Vale, muy bien. Luego es en Levítico 23 donde se comienza a mencionar ya con ocasión del sacerdocio levítico, ojo, que aquí hay un dato interesante que encontré, para que se den cuenta una vez más, Javerín, que no son ideas mías, no son cosas y me da mucha alegría encontrar fuentes para mostrarles que hay un pensamiento subyacente. Lo que pasa es que muchas de las cosas que a veces se dicen, se dicen porque no sé, no se lee suficiente, no se estudia suficiente. Pero en esta página precisamente encontré este artículo interesante sobre Yom Abikurim y una de las cosas que dice aquí, mira lo que dice aquí en esta parte. Dice, hay algo muy interesante sobre la fiesta de Bikurim y es que las primeras tablas que se habían preparado para el servicio de los Bikurim, para ofrecer los korbanot, digamos que todo, en ese entonces todo Israel tenía la santidad de Kohanim, que eso es algo que yo he estado recalcando siempre. Y aquí está, no lo digo yo, para que digan que es un aparecido por ahí, lo está diciendo, está publicado. Existe esta forma de pensar. Pero ¿qué dice? Está citando Éxodo 19:6. Ustedes serán para mí un reino de Kohanim, un Goy Kadosh. Sin embargo, a causa del pecado del becerro, las tablas segundas fueron preparadas y el servicio fue llevado a cabo solo por los Kohanim e Israel salieron de la santidad de Kohen. Entonces, ¿qué te está diciendo el resto de este artículo? Que hay un secreto o un misterio, una cosa por ser revelada en esta fiesta de Bikurim, y es que Israel viene a ser Bejor, viene a ser primogénito, y eso es interesante. Y luego mezcla un concepto con la esclavitud, y esto se parece muchísimo a lo que Pablo utilizaba en la carta a los romanos que dice que todos nosotros y la creación espera ser liberado de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Permítame un segundo, voy a conectar aquí el computador. Entonces, ¿qué pasa? Que la fiesta de Bikurim, hoy, pues como lo publiqué el día de ayer, pues no tiene un rito. Lo que ha hecho la tradición judía medieval desde la época del Talmud, pero sobre todo en la Edad Media, fue recrear cosas, tradiciones. Y hay gente que le gusta eso. Y no es que a mí no me guste, ojo, pero el problema es cuando, insisto, se vende como si eso fuese lo que hay que hacer, que se haga por gusto, porque te parece bonito, etcétera, bien, vale, lo puedo entender. Pero ya cuando te lo ponen como un deber ser, como esto es lo que hay que hacer, y si no lo haces ya te vemos con malos ojos, o no eres hebreo, o es que de pronto eres cristiano, porque estas cosas, la verdad, que son inaceptables, ¿no? Entonces ya, como para degradarte y meterte psicología inversa, entonces te dicen, ah, eres cristiano, todavía tienes la mente griega. Que me lo digan a mí.
¿sabes? Es lo que yo digo a veces, que me lo digan a mí, que ellos ni siquiera hablan hebreo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Son hebreos, pues yo más, ¿sabes? Y cosas así. Pero ¿qué pasa? Que entonces sí, que se decora la sinagoga, que se ponen flores, que se llevan frutos. A ver, hay que evitar, como lo dije hace tiempo, establecer la ecuación templo o casa de reunión, como se llame, inclusive sinagoga, como si fuera el templo. Eso no puede pasar. Y yo lo veo que inclusive en algunas comunidades cristianas, ojo, que no tienen nada de raíces hebreas ni nada, tienen ese concepto, como que vienes a la casa de Dios y nos juega mucho eso, la casa de Dios era el templo, pues aquí es el templo. Cuidado, que no es lo mismo, porque entonces tienes que aplicar leyes levíticas y no eres levita y ¿cómo vas a hacer? Entonces se produce un híbrido súper extraño, ¿ok? Y que ya lo han visto, hay comunidades en Sudamérica, por allá en el Perú, no sé dónde es, que hay gente que está haciendo hasta sacrificios y cosas por el estilo allá en el campo y trayendo bicurín. A ver, ni siquiera, ojo, ni siquiera en la época en la que todo el pueblo judío estaba en la tierra de Israel, ni siquiera todos los israelitas llevaban bicurín, como lo alcancé a señalar, por lo menos en el Talmud está recogido que solo llevaban bicurim de las 7 especies de Israel, ni siquiera de todo lo que se cultivaba. Y eso lo mencioné, inclusive el año pasado cuando estuve en Zaragoza, me acuerdo yo, que explicaba eso, que la gente no andaba de tramposa sembrando entonces otras cosas para no tener que llevar bicurim, me acuerdo perfectamente, sino al contrario, que era una honra cumplir el mandamiento. Pero claro, hoy no estamos en la tierra, ni siquiera estamos llevados a que ve a comprar ahí en la tienda para traer entonces unas manzanas y ponerlas aquí. No. A ver, que alguien quiera hacer una pedagogía y un día, ojo, un día y sin hacer parte de ningún rito y mostrar, bueno, mira, así se hacía, etcétera. Pero hoy pensaba precisamente, ¿qué sentido tiene, hasta qué punto, ¿no? Estar con las nostalgias del pasado cuando tenemos cosas reveladas más grandes por aprender todavía. Porque yo pudiera mostrarles, no sé, como hacen de pronto algunos, ¿no? Entonces vamos a estudiar aquí los 4 tratados de la Mishnah, de Bikurim sobre tal. ¿Y qué hay aquí? Básicamente en estos 4 capítulos, los 2 primeros se ocupan de discutir quién daba y quién no daba Bikurim. Y en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. Unas discusiones sinceramente muy aburridas, que tampoco la Torah habla de eso, pero bueno, a ellos les encantaba discutir esas partes. Y solo el capítulo 3 sobre todo el 3 y de pronto un parte del 4 pero sobre todo el 3 es el que se dedica a explicar cómo se desarrollaba la caravana. O sea, es increíble que en esta sección de Bikurim, la Mishnah de Bikurim, ni siquiera se habla nada sobre los sacrificios. No se habla absolutamente nada. O sea, solamente se dice que sí, que se mecían, el pan y tal, pero no existen tantos detalles como lo hay, por ejemplo, en el tratado de Yom Kippurín, por ejemplo. Y lo curioso es que hay un capítulo, el capítulo cuarto, que se llama el capítulo de los andróginos, y yo no sé qué pasaba en esa época, si es que ocurría mucho ese fenómeno o qué sé yo, pero ese capítulo cuarto se dedica a explicar por qué los andróginos no podían llevar bicurín. Yo me pregunto, pero ¿cuál es el problema? Sinceramente, si hoy tuviéramos entre nosotros una persona andrógina o lo que sea, ¿por qué va a estar privada de llevar una ofrenda al Señor? Por ejemplo, si estuviera el sistema funcionando, ¿no? Pero bueno, ellos se dedicaron ese capítulo entero a explicar qué se parecía, qué no se parecía. Bueno, y en serio, un capítulo entero a discutir eso, pues no lo sé. ¿Ok? Entonces, les estoy mostrando todo este panorama para que vean que la dirección más correcta que debemos nosotros seguir en este tiempo es el testimonio que tenemos en el Evangelio y lo que nosotros mismos experimentamos haciendo todo el recuento, porque por ejemplo, una vez más se los vuelvo a mostrar aquí. Aquí tengo el total de los sacrificios que se hacían en Shavuot. Muy bien. 7 corderos, un becerro, 2 carneros y un chivo.
Vale, perfecto, ahí está. Y el Musaf era todo esto. 2 becerros, un carnero, 7 corderos y un chivo como expiación o reconciliación. Muy bien, pero eso ya no se hace, ni se hará, y no lo necesitamos de nuevo. Entonces, pues nada, a menos que algún día, y hoy oré por eso antes recibiendo el Shabbat, ¿no? Y bueno, Señor, muéstranos cosas que todavía no sean ocultas y que sean de nuestro provecho. Aquí seguramente hay alguna enseñanza, pero la información que hay en la Torah en sí misma es tan poca, es tan escueta, que no da para más. Y aquí tenemos el tema del pan. El pan medía casi 1 metro de largo, que era básicamente una lámina, un pan así de largo, medio metro de ancho, es una cosa gigante, ¿no? Una plancha prácticamente. Y lo curioso, y esto también confirma esta parte, y es que lo curioso que hay en las leyes levíticas, y eso es algo que cada vez vengo confirmando más, se da siempre largo y ancho, y no se da altura. Si se fijan en estas medidas del pan, que inclusive son de la tradición, porque la Torá no dice nada de eso, solo se dice alto de los cuernos, pero no se dice el grosor del pan, por ejemplo. ¿Sabes? No, no se sabe qué grosor era. Y ahora les voy a mostrar que hay otro lío de por medio vigente, que esto casi nunca nadie lo dice, pero que hay que ponerlo porque algunos se piensan como que nosotros no estudiamos o somos unos ignorantes. Pues no, simplemente que ellos creo que les hace falta estudiar más. Fíjense ustedes, aquí tenemos un problema con lo que se llama las medidas halágicas y los pesos halágicos. ¿Qué significa eso? Que al día de hoy hay 3 sistemas vigentes, ¿ok? Que esto creo que alguna vez lo mostré, para lo que son las medidas bíblicas, de tal manera que no se sabe cuál de todas es la más precisa, que en algunos casos son números significativos y otros no tanto, bueno, pero resulta que ni siquiera hay claridad. ¿Qué significa eso? Que la supuesta sagrada tradición no es tan exacta. Si fuera una sagrada tradición y algo preservado indeleble e inalterable, pues no habría ni siquiera esta discusión. Pero resulta que todo se vuelve a reconstruir en la época del Talmud. Por eso se habla normalmente en términos académicos de judaísmo rabínico o judaísmo talmúdico, porque es que ni siquiera tiene mucho que ver con lo que se hacía en la época del segundo templo. Y muchas de las cosas que se dicen en el Talmud son especulativas con relación a lo que se hacía, tradiciones, etcétera, etcétera, que venían y trataban de reconstruir un panorama de algo que ya había pasado hace 400 años, que no es poco, son 400 años. Y claro, ¿quién se acuerda de lo que pasaba hace 400 años? ¿Quién está vivo para contarlo? Las tradiciones se van diluyendo, se van confundiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay quienes piensan que si sigues el Talmud y todo lo que dice Rajatabla Talmud, estás haciendo lo que se hacía en el siglo primero. A tal punto, y aquí está lo grave, de pensar que son los autores del Evangelio los ignorantes. Hasta ese grado se ha llegado. Como que si el Evangelio dice algo que contradice el Talmud, seguro se equivocó el autor del Evangelio. Vaya atrevimiento, ¿con qué frialdad pueden decir una cosa así? Pero eso qué reflejo, es reflejo de un desprecio hacia todo lo cristiano, porque eso es lo que está plantado en la mente de muchos que han salido resentidos, que han salido golpeados, les dio duro, no lo han superado y lo entiendo, ¿no? Yo lo puedo llegar a entender, ¿no? Esa indignación. Entonces, claro, cuando le mencionas una cosa que sea del Nuevo Testamento y que contradiga ahora el judaísmo, parece que no lo superan. Parece que entonces hay que hacerle la vuelta al Evangelio y mostrar que está equivocado o que ellos no sabían tanto. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensaje, ¿no? A ver qué me dicen. Hoy en día piden premisas con dinero, claro. Concelorio lleva unos manos grandes y muchas flores. Bueno, ya te digo, ¿no? Es la adopción de estas cosas. Yo creo que eh, sinceramente les voy a decir una confesión. Yo nunca he visto los vídeos de hermano Jim Staley sobre identidad, que veo que a mucha gente les sirvió. Y digamos que por el fruto que produjo, bueno, puedo decir que debe estar bien el mensaje. Yo no los he visto
sinceramente, ¿no? Pero bueno, lo valoro, no digo juzgo para que no se malinterprete, lo valoro por el fruto que ha producido, los testimonios que ha dado. Pero veo que esta palabrita identidad a veces se sigue utilizando mucho y si no se procesa bien, entonces terminas pensando que ahora tienes que adoptar una identidad hebrea. No se trata de adoptar una identidad hebrea, es una identidad bíblica que es diferente. ¿Ok? Una identidad bíblica, no hebrea. Porque entonces de ahí algunos terminaron diciendo que el mesianismo era una balsa para llegar al judaísmo. Otros han dicho que es que tenemos una idolatría con la propia Torá. Otros están diciendo que es que te tienes que someter al Sanedrín porque la Torá dice que irás a los jueces y lo que los jueces te digan, eso harás. Y claro, eso es contradictorio porque el propio judaísmo reconoce que no hay Beddín como en los tiempos bíblicos. Entonces, es todo un barullo de cosas, pero porque hay un afán detrás. Y la radiografía que puedo hacer hoy es que a veces por ir a buscar esa identidad se está mirando a otro lado. La escritura nos dice claramente, puestos los ojos en Yehoshua, Hamashiach, el autor y consumador o perfeccionador de la emuná. Es que por muy atractivo que parezca, por muy intelectual que suene, saber cosas de historia, el judaísmo, Israel, bueno, sí, pero ponte tú en los pies de los tesalonicenses, que estamos estudiando esa carta. Eran un puñado de personas en un lugar remoto, allá al norte de Grecia, ¿ok? Que a duras penas fueron porque Pablo llegó por allá por una visión, ¿se acuerdan? Y llegó allí y estas personas Dios les concedió. ¿Qué tanto podían hacer esas personas? ¿Es que acaso iban a hacer peregrinaciones a Israel y hacer congresos allá y todo? No, tenían que vivir santificando sus vidas con lo poco que sabían, pero sobre todo siendo luz con la revelación del Evangelio, ¿no? Con la revelación de la identidad de Mashiach, porque es que no hemos recibido el espíritu de esclavitud del mundo para estar otra vez en esclavitud, sino ese ruach, como dice la escritura, por el cual clamamos Abba, porque ahora Él es nuestro Padre, no es el judaísmo, no lo es el pueblo de Israel. Ahora, lo que pasa es que a algunos les da muy duro cuando Pablo dijo a propósito, Él está creando de los dos uno solo y nuevo hombre. ¿Qué hemos dicho de nuevo? Que es sobrenatural, que no obedece a los parámetros carnales o los parámetros religiosos, etcétera. Hace poco, y esta es una pequeña anécdota también, ¿no? La semana pasada o antes pasada, caí en cuenta de algo, ¿no? Porque primero había visto una publicación donde estaban como los nombres de los ministerios, ¿sabes? Y luego tuve una conversación donde me preguntaron, ¿cómo se llama su ministerio? Y yo, no, yo no tengo ministerio. ¿Sabes? Y no lo hay, no existe un ministerio. Ni siquiera me sentiría cómodo poniéndole un nombre. Si se dan cuenta, mi canal se llama con mi nombre porque sí, porque se tiene que llamar de alguna manera. Pero no es un ministerio, no tengo una estructura y una, no sé, una red y unas visiones y misiones. Hombre, lo que la escritura dice y ya está. Y a mí la satisfacción que me da, como se lo dije hace poco también, es que cada uno en los países donde se encuentren sepan llevar una vida santa y que lo que yo comparto aquí les ayude a comprender mejor la Biblia y ustedes mismos hagan allí la comunidad y desarrollen su visión y lo que Dios les vaya poniendo. A ver, visión, entre comillas, quiero decir su propio testimonio, no visión, su propio testimonio, ¿no? Que eso es lo que más va a alcanzar a las personas sin proponerte metas y logros, si vamos a alcanzar ahora esto y ahora lo otro y muévete, no lo sé. Yo por lo menos no estoy transmitiendo nunca ese tipo de iniciativa. Igual somos un cuerpo, puede ser que en una parte del cuerpo tenga que hacer eso. No pretendo deshonrar a los que lo hacen, ni más faltaba, pero caí en cuenta en eso, ¿no? Y aquí no hay un ministerio en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Simplemente un servicio.
un servicio de compartir información, de, sobre todo en estos tiempos tan confusos, eh, servir de, oye, es así, voy a consultar las fuentes. Baruch Hashem, que puedo consultar fuentes serias, fuentes que pueden más o menos decirnos, oye, ¿se acuerdan lo que pasó hace un par de años con el falso Mashiach este? Bueno, que habían proclamado Mashiach y no lo era, y todo el mundo ya replicando eso, nada. Pues yo fui uno de los primeros que dije, no, no es verdad. Luego han salido con el tema del ADN de Dios, en las letras en el ADN, tampoco eso se viralizó y he sido tal vez el único que ha dicho, eso no es así. Lo mismo con el tema luego de la respiración y se siguen diciendo cosas y cosas que bueno, yo la satisfacción que tengo es poder decirles a ustedes, si me preguntan, pues no es así o si es así dentro de lo que pueda. El día que no sepa, diré, pues no sé, que no me cuesta nada y no me voy a sentir mal, ¿no? Entonces, pues, hago ese pequeño cierre de paréntesis para hacer ese llamado hacia lo que viene. Ahora es lo que vamos a hablar sobre Hechos de los Apóstoles y comentar algunas cosas allí, ¿no? A ver, en el chat me preguntan, ¿esta fiesta es para personas que tienen tierras? ¿Qué hacen las que no tienen plantaciones? No, no es que sea para las que tienen tierra, estoy diciendo que no existe la obligación, porque ¿a dónde vas a llevar los bicurín? Ahora, es aquí donde dije el año pasado, precisamente, que, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si vamos aquí a la Torá, por ejemplo, ¿qué nos dice? Por acá, voy a devolverme. Nos dice esta parte al final, el 22, Levítico 23, 22. Ustedes cuando sieguen la siega de vuestra tierra, no terminarás la esquina de tu campo cuando siegues y ni recogerás la última gavilla que sea. La dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Hashem, tu Elohim, o vuestro Elohim, ¿no? Bueno, si alguien tiene tierra y quiere de alguna manera experimentar o poner en vivo este mandamiento, pues mira, ahí lo tienes. Pero esto de llevarlo a un templo y ofrecérselo a un pastor o a un líder, no, 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 no. No, hasta allá no llegaría, porque estaríamos de nuevo cayendo en la trampiña de pensar que somos levitas. Y yo siempre estaré insistiendo, no somos levitas ni tenemos planes de serlo, porque ahora estamos en un sacerdocio nuevo, que eso a algunos les da muy duro, pero es la verdad y la escritura no miente ni tiene por qué incomodarnos. Es un nuevo sacerdocio y lo digo claramente, en este sacerdocio no pretendemos ofrecer ni sacrificios, ni servir en templos, ni nada. Para nada. Somos gente libre. Y yo no sé por qué les gusta esclavizarse. Es lo que veo. Si el Evangelio nos ha hecho libres de estas cosas, yo no sé a veces qué se piensan, como que los levitas están todos los días deprimidos por no poder ofrecer sacrificios, sinceramente. Hombre, si alguno está deprimido por no ofrecer sacrificio, yo creo porque sinceramente no se siente perdonado o le hace falta perdón o algo así. Pero fuera de eso, un levita que se sienta en comunión con Hashem estará feliz de que no haya más sacrificios. Aún el levita, pues mucho más nosotros, en ese sentido, que no tenemos ningún tipo de llamamiento a eso. ¿Ok? Entonces, piensen ustedes que es la fiesta de la libertad. Pesach se llama también fiesta de la libertad, Hag HaHerut. Pues bien dice esa parte, ¿no? de comentarios, que es muy buena, que Israel no fue libre sino cuando recibió la Torá. Y ahora les voy a mostrar este aporte interesantísimo que encontré, que no es porque lo diga esta página, no. Cuando cito esto o lo recalco, es porque quiero que sepan que hay fuentes judías, fuentes en la propia tradición o en la propia literatura judía, que les responderían a estas personas que tanto están insistiendo en volver a esclavizarse o en lo que sea. Miren, por ejemplo, estoy citando esta página que se llama yeshiva.org.il, es una página ultraortodoxa. Y mira qué interesante lo que dice aquí. Eh, Dice, sobre el día de Shavuot dijeron nuestros sabios que él es el día de la boda del santo bendito él con la asamblea de Israel. Mishnah de Ta'anit, capítulo 4, Mishnah 5, ¿no?
Dice, y así dice en el tercer canto, salgan y vean, hijas de Sión, al rey Shlomo, con la corona que lo coronó su madre en el día de su boda, en el día de la alegría de su corazón. Cuando la escritura dice en el día de su boda, se refiere a la entrega de la Torá. Y cuando dice en el día de la alegría de su corazón, se refiere, según ellos, ¿no? A la edificación del templo. Y ellos dicen que se ha edificado pronto en nuestros días. Pero luego dice lo siguiente que me llamó mucho la atención. Dice, del lenguaje de la Mishnah se corrobora que ahora pueden las hijas de Sión ver al rey Shlomo en el día de su boda. Sin embargo, Harizal, que era uno de los sabios, ¿no? Comentaristas, dice, Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz. Esto tiene que ver con un lenguaje del futuro que nos dice que la entrega de la Torá no fue solo un acontecimiento de una sola vez, sino que cada año en Shavuot se renueva la entrega de la Torá. ¿Están viendo eso? Mira hasta dónde está llegando. Ahora que ellos lo pueden llevar a su lado, a su orilla, claro está, pero al mismo tiempo como para mostrar, mira, esto se dice así. De tal manera que cuando vamos al Evangelio en Hechos capítulo 2 vemos que efectivamente, como lo he publicado también en un artículo, los mismos acontecimientos que se dieron en Monte Sinaí, cuando Hashem entregó la Torá, se replicaron con los apóstoles. Hubo truenos, hubo ruidos, hubo un viento tempestuoso y se dio la Torá y empezaron a hablar las maravillas de Dios en las lenguas de los pueblos que estaban allí. Hay una tradición que igual se escribió después del Evangelio, que ahí puse el huevo y la gallina el otro día por lo mismo, ¿vale? Hay una tradición que dice que es que Dios habló la Torá en 70 lenguas en el monte Sinai. Ah, pero eso lo dijeron después de lo que dice el Evangelio. El Evangelio lo dijo primero, que ese día de Shavuot, los apóstoles estaban ahí reunidos y se derramó Ruach HaKodesh. Y Pedro, en su discurso, citó las palabras del profeta Joel. Después de eso, ¿después de qué? Vamos a analizar esa parte y a darle un poco de contexto a las palabras para que entendamos un poco mejor la dimensión de lo que estaba pasando, ¿no? En ese momento. Vamos a ver qué más me dicen por aquí en el chat. Sí, sí, nos ayudó, muy bien. Ayudó mucho el tema Shabbat también, perfecto. Jim Stalin. El poder de Elohim dote de sensación a su pueblo, así es. Baruch Hashem. Dispersión, abrazo, muy bien desde Minnesota. En Levítico habla de traer panes leudados. La palabra hametz se ha entendido que es con levadura. ¿Cuál sería la palabra para levadura en hebreo? ¿Podría explicar un poquito? Ah, vale, sí, perfecto. Bien, a ver, la palabra como tal, levadura, en hebreo bíblico no existe, ¿ok? ¿Por qué? Porque los que saben de pastelería y repostería y panadería sabrán pues que la masa madre es el proceso precipitado o más fuerte de leudado natural de la mezcla de harina con agua. ¿Ok? Entonces, si tú simplemente mezclas harinas con agua, lo dejas envejecer, lo vas alimentando, hay toda una técnica para eso, pues eso servía para leudar cualquier cosa. A eso se le llama seor. Eso yo lo he explicado muchas veces con ocasión de Pesaj, ¿no? Lo voy a escribir aquí de todas maneras. Seor sería el equivalente bíblico más aproximado para levadura, que sería levadura vieja, que sería más o menos como masa madre. Y el hametz básicamente es vamos a ponerle levadura nueva, que he dicho muchas veces que es el proceso de oxidación de la masa, de la harina con agua. ¿Ok? Entonces, estos panes son hametz. No es que tengan, no es que les echaran levadura o segor. Simplemente no se activaba la restricción de los 18 minutos que hemos hablado que había en Hag Hamatzot. Aquí simplemente el pan sigue su curso y se hornea. Y claro, por ejemplo, la Mishnah dice que se horneaba la noche anterior, porque ese pan se lo comían los sacerdotes, por ejemplo. Las dos planchas esas, ¿no? Seguramente se turnaban
y al que le cayera ese día, pues lo comía con su familia. Pero se hornaba en la noche anterior. Entonces tampoco era que se dejaba podrir, bueno, podrir quiero decir, corrijo. No es que se dejara leudar así indefinidamente y se volvía un pan de masa madre gigantesco, bien leudado. No, era hametz, simplemente, de un día, como mucho, ¿sabes? Y ya está, una lámina. No, no era tampoco un pan inflado, gordo, que por ahí he visto algunas cosas, ¿no? Que se hace como si fuera una jalá de Shabbat, así gordo, trenzado, pues no, no, no. Y esa fue una de las cosas que mencioné, que de todas las cuestiones del sacerdocio levítico, la mayoría se da largo y ancho y no se da la altura. Y eso parece que es una cosa muy interesante porque parece que la altura tendría que ver espiritualmente con la revelación de esas cosas. Por eso habla de la estatura de Mashiach, o habla el alto y lo profundo, que solo es con la revelación de Mashiach. Por eso Pablo decía, para que sean capaces de comprender junto con todos los santos el largo, el ancho, la profundidad y el alto, que muchas veces no se dice en la Torah. Así que bueno, espero que esté aclarado el tema de levadura porque no existe la palabra como tal. Lo que pasa es que lo que llamamos nosotros levadura hoy, la bacteria, pues en esa época no se conocía. A ver, se usaba otra palabra, pero en la Biblia no sale, sale en el Talmud, que es la palabra shmarim. Los shmarim eran los agentes leudantes, vamos a poner agentes leudantes que se usaban sobre todo en la fabricación de vino, de otras bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, pero no se mezclaba y no existía ese concepto de levadura como bacteria tal como lo conocemos hoy, ¿no? Así que espero que esté aclarado esa parte. Dice, hay rabinos que están haciendo libros supermezclados hasta con Kabbalah para atraer cualquier tipo de personas. Son libros engañosos. Eso es. Esa es la Kabbalah que también se está metiendo muy duro, ¿no? En muchas partes. ¿El mandamiento de los panes ya no se debe hacer? Pues no. Porque estoy diciendo, porque ¿qué hacemos nosotros haciendo un pan? O sea, un pan de 1 metro por medio metro, una plancha así gigante. Vale, primero, ¿dónde lo vas a hornear? ¿Sabes? Ya ahí empezamos con líos, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es que a dónde lo vas a llevar. ¿Quién se lo va a comer si eso es de los sacerdotes? Ah, yo me nombro sacerdote yo mismo. Eso es un poco raro. Porque, repito, se nos cruza entonces ese híbrido rarísimo, que entonces si haces esto, pues tienes que hacer lo otro y así sucesivamente te va llevando más a hacer cosas que no tienes que hacer. Nosotros tenemos que tener claro y descansar que no estamos violando la Torá como algunos sugieren, porque esa es la otra trampa que nos viene a veces del mundo cristiano, ¿no? Que ellos dicen, ah, pero si tú guardas la Torá, entonces ¿por qué no haces sacrificios? Si la Torá dice, a ver, ¿se acuerdan que lo expliqué la vez pasada? Pero a la gente le hace falta entenderlo. Yo no sé cuándo lo irán a entender. Pero hasta que no se entiende esto del parágrafo transitorio, de lo que era esa limitación en el tiempo de unas circunstancias que no eran las originales, pues la discusión va a seguir y los rumores van a seguir. La carta a los hebreos es contundente cuando dice hasta el tiempo de volver al estado original todas las cosas. Ok, pues ya está. Ya se reveló la primera parte del tabernáculo y ahora tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Qué más necesitas? No necesitas sangre para entrar al lugar santísimo. Eso no es una revelación contundente. Tenemos acceso al lugar más santo por medio del cuerpo de Mashiach. Entonces, los que insisten en que hay que hacer otra vez sacrificios y eso, es que están pisoteando la sangre de Mashiach. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto son conscientes o no se están dando cuenta, pero lo que están profiriendo y llevando es grave, muy grave, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Los que pisotean el sacrificio de Mashiach, que lo están pisoteando, pero no se dan cuenta y eso es lo asombroso, ¿no? Dice, el pan de Santa Cena de los evangélicos, ¿cómo debe ser? Es que tiene que ser sin levadura, es que esto es otra cosa, porque esto está escrito en la Torá y está reguladísimo por el Evangelio. Y ya sabemos que la matzá no era de la regulación del templo. Y eso es otra de las cosas que quería decir también.
Si se fijan, que hace poco lo publiqué ahí en el Facebook, ¿no? Si se fijan, el Seder de Pesach es en las casas. El Seder de Pesach es en las casas. Sukkot es en las casas. En cambio, Shavuot, por ejemplo, y Yom HaBikurim y todas las demás conmemoraciones no son en las casas, son abiertas, quiero decir, porque la gente que iba al campo. Ese día la gente empezaba a traer sus primicias. La Mishnah dice, por ejemplo, que venían las caravanas de todos los pueblecitos y había toda una fiesta en Jerusalén. Mejor dicho, que estas supuestas restricciones rabínicas del Shabbat ahí se las tenían que inguir porque no se daban. No tenían que llevar las primicias, no tenían que cargar en las carretas y todo esto. Pues claro, era un día de fiesta público, abierto, ¿ok? Entonces, hoy, bueno, según las circunstancias en las que estemos, si tenemos comunidad, si no tenemos comunidad, bueno, es un día para disfrutar, es un día para darle gracias a Hashem y sobre todo recordar las promesas, que ese es otro artículo que he compartido, ¿no? La fiesta de las promesas, los juramentos, porque lo que siguen llamando algunos 10 mandamientos para nosotros son 10 promesas o 10 juramentos, ¿ok? Así que bueno, esa parte aclarada también. Eduardo dice, Éxodo 19, consagra al pueblo y mañana diles que laven sus ropas, preparan al Señor sin deseo observar este mandamiento que se usa en referencia a Shavuot. No, 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 es que vuelvo y te digo, hay que saber distinguir porque los apóstoles no hicieron eso. Por eso ahora quiero llegar a Hechos capítulo 2 y revisar todo ese trasfondo que está allí, porque creo que hace falta ponerle énfasis a esa parte, porque mucho Talmud, mucha cosa, pero luego no se lee lo que nos dice el Evangelio que pasó. Eso es más importante todavía, ¿no? Dice, yo entiendo básicamente que las citas hoy se celebran haciendo la conmemoración de la fecha, haciendo el estudio de acuerdo a cada cita. En caso de padres sin levadura, sí, sí, lo que está especificado es lo básico y no ponernos de pronto a inventar cosas que no tenemos que estar obligados a hacerla, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y vamos a centrarnos en esa parte de allí y analizar qué fue lo que ocurrió en ese momento y destacar sobre todo el testimonio que nos deja el Evangelio sobre esta fecha porque es que es lo que va a pesar más para nosotros. Muchos, por ejemplo, te dicen lo siguiente, que por ejemplo Pablo iba a hacer sacrificio en el templo y de repente, entonces ahí qué dicen, dicen ya, pero lo hizo, pues no lo hizo. Ahora, en el caso en que lo hubiera hecho, que es el único lugar donde se menciona que iba a hacer un sacrificio que al fin no hizo, por algo será, pues tampoco se menciona entonces qué pasa con todos los gentiles de la diáspora que no podían ir al templo a ofrecer sacrificios. ¿Qué hacían los que vivían en el Ponto, en Macedonia, en Corinto, en Atenas, que iban a hacer un viaje todos los años a Israel a llevar un sacrificio? Eso no lo mencionan nunca. ¿Por qué será, no? Pues no les conviene. Entonces, vamos a ver rápidamente Hechos capítulo 2. Bueno, todas estas publicidades propias de la página, vamos a ponerla lo más amplia posible. A ver si me deja. Creo que era esto de aquí, perdón. Así. Perdón, que me puse aquí el siguiente capítulo. Estaba cambiando el capítulo. Dice, cuando se cumplió, mira lo que dice, plenamente el día de Pentecostés. Esto es una palabra muy importante. Plenamente. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice 7 Shabbatots completos. El mundo rabínico ha celebrado Shavuot el jueves y hasta un poco el día de hoy. Y dice, bueno, pero ¿dónde está el séptimo Shabbat completo? Es que bueno, Shabbat es semana. Hombre, pues si vamos con eso, entonces tendrán razón algunos en decir que el Shabbat es una cuestión subjetiva. Shabbat es Shabbat y punto. No, no se puede cambiar. Entonces estaban todos unánimes juntos en el mismo sitio. Muy bien. ¿Dónde estaban? Es la pregunta. Pues fíjense ustedes que en las investigaciones, porque el mismo Evangelio nos da la pista por allá en Hechos capítulo 2 si mal no el capítulo 2 o el 6 tal vez, pero voy a compartir por aquí una imagen, permítanme un segundo, una imagen que nos muestra
¿dónde se reunían ellos? Porque dice el Evangelio que se reunían en el pórtico de Shlomo. ¿Y eso dónde queda? Pues el pórtico de Shlomo era uno de los alrededores de la montaña, pero no era el Beit HaMikdash como tal. Permítame, And the right perdón, que God also hay un micrófono que se ha abierto por allí. to the place of Jacob's stone. Ok, vamos a silenciar por un segundito. A ver, permítame que estoy buscando la imagen que les quiero compartir, que seguramente la tengo acá en la sección de mapas o locaciones, puede ser. Entonces, ellos no se reunían dentro del templo, y eso lo dice el Evangelio. Se reunían en el pórtico de Shlomo. Y eso se encuentra a las afueras, en la explanada, porque hay que decir que para Mashiach, para los apóstoles, el templo dejó de ser en sí la construcción para venir a ser toda la montaña, el concepto como monte santo, sabiendo además lo que eso significa. Monte es doctrina y era un mensaje simbólico lo que se estaba enviando. Era un mensaje simplemente simbólico. Permítame un segundo, a ver si lo busco con palabra. Ulam Shlomo, pórtico. A ver, así. No, pero este es otro pórtico Shlomo. No sé dónde he puesto la imagen, que la tenía por aquí. Eh, bueno, pero lo voy a buscar igual en internet para no demorarme en esa parte, ¿no? Entonces, ellos están reunidos todos unánimes juntos ahí en el pórtico de Shlomo, ¿ok? Y es en ese momento cuando viene el derramamiento de Ruach HaKodesh. Ulam Shlomo Babait Hashem. Un segundo. Babait Hashem. A ver si sale así la imagen de todo lo que era la explanada como tal. Es que tenía una imagen muy precisa para eso, pero no sé. A ver. Ulam Shlomo. Vamos a buscarlo por aquí. Ulam Shlomo Babait Hashem. Permítame a ver. Bueno. Se muestra parcial. Voy a tener que compartir. Será esta que no me gusta, pero bueno. Vamos a poner esta parte de aquí. Ah, esta está mejor. Ahora sí. A ver, esto me estoy refiriendo. El Ulam Shlomo, si ustedes se fijan, esto era lo que se conocía como el Beit HaMikdash. O sea, el templo propiamente dicho. Esto estaba dividido en tres patios: el patio de las mujeres, el patio de los hombres, el patio de los levitas, y aquí no entraban los gentiles. Entonces, si se fijan alrededor, lo voy a poner en color verde, había toda una galería, todas estas columnas que están aquí, que encerraban la montaña, porque por debajo estaba la montaña, sí, más o menos. ¿Ok? Esto era el mercadillo que se llamaba la Estoa Real, que era el mercadillo donde se vendían los animales, se hacían cosas. Y en esta parte de la pared de al frente, justo esta que estoy rayando de lila, que tendría que ser una estructura muy similar a la del fondo, siguiendo este modelo, que tampoco quiere decir que haya sido exactamente así. Eso es lo que se llama el pórtico de Shlomo, Ulam Shlomo. Ellos no estaban aquí adentro, repito, en el patio de las mujeres o en el patio de los israelitas. Estaban fuera del Beit HaMikdash, pero en el Ulam Shlomo. Porque, repito, cuando Mashiach hizo la purificación del templo, que llaman así purificación del templo, ¿saben dónde actuó? En el patio de los gentiles. Voy a encender aquí el lápiz para señalar algo. A ver, permítame un segundo. Que se active el Bluetooth. A ver. Este patio de aquí era donde se ponían las mesas de los mercaderes, de los cambistas, que se supone que este era el patio para que los gentiles pudiesen orar o acercarse lo máximo a Dios en todos estos lados, ¿no? Entonces, cuando Mashiach toma el azote y tumba las mesas y todo esto, él proclama la escritura que dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo es posible que no dejen ni siquiera acercarse los gentiles al monte santo, que es toda la montaña, toda la montaña?
La casa, bueno, la casa era un símbolo, pero aquí lo principal era la montaña como concepto, porque el concepto de montaña, repito, era un concepto profético, ¿ok? Que era un concepto, digamos, que tenía que ver, como dije, con la doctrina, con lo que se iba a revelar, ¿ok? Con las cosas que iban a disponerse. Porque, claro, algunas personas piensan que estaban en el templo, seguramente, ¿sabes? Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a volver aquí a Hechos, seguimos leyendo por acá. Entonces, mire lo que dice. Y de repente vino como un estruendo del cielo, como un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero no es una casa convencional, repito, de particular en la calle. ¿Por qué? Porque mire lo que dice a continuación. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó sobre cada uno de ellos. Esto era un símbolo del fuego que cayó en el monte Sinai. Si ustedes están atentos, miren el paralelo. Fuego bajó sobre una montaña, fuego baja sobre las personas. El fuego, precisamente ayer, sí, ayer, explicaba que el fuego simboliza lo incorruptible. Por eso Mashiach dijo, Juan dijo, cuando venga el que viene detrás de mí, los va a sumergir en Ruach HaKodesh y en fuego. En Ruach HaKodesh en este mundo, en fuego en el mundo venidero. Es decir, que vamos a ser revestidos de incorrupción. Un tema que ya saben, lo traté hace poco. Entonces, cuando se les manifiesta el fuego, ¿ok? El fuego está simbolizando, esto es algo sobrenatural, que es incorruptible. Es un don incorruptible y se asentó sobre cada uno de ellos. Luego fueron todos llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otros idiomas, como el Ruach HaKodesh les daba que hablaran. Moraba entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo, etcétera. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Por eso les digo que no era una casa particular, porque claro, sería que todo el mundo llegó a esta casita cuando la gente iba a Shavuot, porque empieza diciendo que estaba en Shavuot, ¿no? Entonces, ¿qué dice a continuación? Dice, dice, cretenses árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, las cosas que Dios había hecho por Israel, los Tehilim, por ejemplo, ¿no? Estaban atónitos y perplejos, y otros decían, están llenos de mosto. Pedro entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. En la posteridad de los días, dice Dios, está parafraseando, ahora lo leemos, derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. Y ojo, y de cierto sobre mis esclavos y mis esclavas en aquellos días derramaré mi ruach y profetizarán. Por eso les digo que es fiesta de libertad. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre que tiene que ver con Mashiach, ojo, sacrificio de Mashiach, fuego que tiene que ver con el derramamiento de Ruach HaKodesh y columnas de humo. No dice vapor, sino columnas que tiene que ver con el día del juicio en el mundo venidero. El sol se volverá tiniebla y la luna sangre delante de la venida del día del Señor grande y manifiesto, o grande y temible, ¿no? Y acontecerá que todo aquel que invoque, que Hashem llame por nombre, será salvo, porque eso también es una traducción que hay que corregir, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, los elementos que está citando, vamos a volver aquí al profeta Joel y vamos a ver lo que está diciendo el profeta Joel para que entendamos el marco y la referencia de lo que estaba anunciando Pedro aquí, ¿no? Y vamos a ver aquí un poco el capítulo 2, será el capítulo 3, creo que es. Sí, vamos a ver un segundo, el capítulo 3. Sí, ojo, porque aquí el capítulo 3 en hebreo es el 3:1, no sé, en castellano creo que es el 2 algo. Dice, y será después de eso, ¿qué? Ahora lo vamos a leer. Derramaré mi ruaj sobre cualquier carne. Y es básicamente la cita que acabamos de leer ahora, ¿no? También sobre los siervos y siervas, etcétera. Y termina diciendo aquí,
efectivamente, dice, y será todo el que llame por nombre Hashem, será puesto en escapatoria. Porque el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, tal como dijo Hashem, entre los sobrevivientes que él esté llamando. Pero me interesa recalcar cuando dice después de eso. Hay que devolvernos al capítulo 2 y aquí comienza a hablar, por ejemplo, tocar shofar en Sión, den voz, den la teruá en el monte de mi santidad, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Hashem, que está cercano. Claro, el día de Hashem. A ver, si nos ponemos en contexto histórico, eh, el día de Hashem, en ese momento que profetizó Joel, era la destrucción de Jerusalén por parte del imperio babilónico. Ojo, porque cada vez que leemos el día del Señor, bueno, nos imaginamos allá el futuro, el día del juicio, etcétera, ¿no? Pero acuérdense que los profetas hablaban cosas como Mashiach habló para que todo el mundo entendiera, para que vieran que era urgente, ¿no? Por eso dice, porque viene el día de Hashem, que está cercano, día de oscuridad, de tiniebla, día de nube y de densa oscuridad. Dice, como la luz tenue que está extendida sobre las montañas, un pueblo abundante y poderoso como él no ha existido desde antes y después de él no volverá hasta los años de generación y generación. Delante de él comerá el fuego y detrás de él devorará la flama, etcétera. Y hace una descripción de cómo va a arrasar todo esto, ¿no? Y entonces, si se fijan, con toda esta destrucción que viene tan impresionante, vamos a ver, adelantarnos un poquito más abajo del capítulo y porque esto es una descripción maravillosa, ¿no? De cómo viene este ejército, que ya se imaginarán que es un paralelo, porque este momento histórico eran los babilonios viniendo contra Jerusalén, pero claro está que de pronto en el futuro lo que va a poder equipararse es cómo va a venir los santos ángeles a destruir todo, toda la maldad que hay, la corrupción que hay aquí, ¿no? Entonces, miren que aquí más o menos se menciona el lenguaje. El verso 10: delante de él temblará la tierra, sonarán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas recogerán su esplendor. Pero Hashem dará su voz delante de su ejército, porque es mucho su campamento. Mira lo que está diciendo, porque es poderoso el que hace su palabra. Aquí, a partir del versículo 11, es otra historia totalmente distinta. Y aquí comienza a hablar como el día final, el día del juicio, etcétera, ¿no? Pareciera que fuera todo así. Pero miren lo que dice aquí el verso 13 que retoma el presente. Dice, el 12, perdón. Después de anunciar toda esta sentencia, repito, Imperio Babilónico y aún en el futuro, dice, ahora dicho Hashem, vuelvan hasta mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Vuelvan a Hashem su Elohim, porque Él es lleno de gracia y de amor incondicional. Es Habaim, o sea, largo de nariz, muy paciente, abundante solidaridad y que prefiere volver al estado original por encima del mal. ¿Quién sabe que se volverá y consolará y dejará detrás de él bendición, minja y neser para vuestro Elohim? Vuelve entonces con el tema, toquen shofar, santifiquen el ayuno, llamen a la asamblea, reúnan al pueblo, reúnan a los ancianos, que salga el novio, bueno, toda esta descripción de llamamiento, ¿no? Vuelvan al Señor. Y dice a continuación, como para ir más abajo, ¿no? Aquí hay una promesa que otra vez va a resurgir todo, que va a haber prosperidad, toda esta cuestión, ¿no? Yo lo que quiero es que conectemos cuando dice después de eso, ¿ok? Entonces dice, vamos a volver por aquí, más abajo el versículo sería más o menos por aquí. Sí, el énfasis sería, por ejemplo, yo pagaré para ustedes los años que se comió la langosta, el yele, que es otro tipo de langosta. Estos son 4 tipos de langostas que se mencionan aquí. La migratoria, la langosta tal, la langosta tal. Son nombres de insectos. Mi ejército grande que envié contra ustedes. Ojo, ya alguna vez creo que expliqué que estas 4 langostas que se mencionan aquí, insectos, eran los 4 imperios que iban a venir contra Israel. ¿Ok? Entonces, imperio babilónico, que si luego el imperio
es persa, que luego los griegos y luego el romano. Es lo que se dice, ¿no? Los cuatro imperios que vendrían después de Babilonia o con ocasión de Babilonia, que son las cuatro langostas que se iban a romper todo, ¿no? Y es ahí cuando cobra sentido, ojo, después de estos cuatro imperios, dice, mi ejército grande que enviaré contra vosotros, ¿ok? Que dice, después de eso, entonces yo derramaré mi ruas sobre toda carne. Y aquí se empalma con lo que dice, ustedes comerán, se saciarán, alabarán el nombre de Hashem su Elohim, que hizo con ustedes maravillosamente, y no serán avergonzados los de mi pueblo más nunca. Y ustedes conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Hashem su Elohim, y no hay otro, no hay más. Y no se avergonzará mi pueblo para siempre. Leolam. Esa es la promesa que se está recordando aquí. Entonces, Pedro, lo que está recibiendo en ese momento es, claro, este imperio romano está próximo a desaparecer. Hashem nos está concediendo a nosotros ya, inclusive tal vez anticipadamente, como un encaje, como siempre pasa, el degustar los bienes del mundo venidero. Por eso es que el autor de la carta a los hebreos dice, ¿cómo es posible que habiendo degustado los bienes del mundo venidero, viendo señales, prodigios y todo, tengan necesidad entonces de convertirse al judaísmo? Porque si no, no son salvos, o si no están incompletos, o si no, no tienen identidad. ¿Cómo puede ser? Si hemos recibido y hemos visto la manifestación de las promesas de Dios dentro de nosotros. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Cuando dice después de eso, se estaba refiriendo a la era mesiánica. Por eso les decía que él hace una especie de paráfrasis cuando dice después de aquellos días o en la posteridad de los días, porque alguna vez también he explicado que esa expresión idiomática se refiere a la era mesiánica. Y la era mesiánica, sin duda alguna, iba a empezar después de la cuarta langosta, como acaba de decir Joel. Y eso es una señal indubitable. ¿Ok? De hecho, había una discusión en el Talmud sobre cuándo vendría el Mashiach, etcétera, y dice, hombre, es que no pudo haber venido antes de la destrucción del templo porque está escrito tal cosa, tal cosa. Y claro, ahí está un poco la cuestión, ¿no? Entonces, digo, de la época de los babilonios, ¿no? De aquel templo, no del año 70. Entonces, si se fijan, ya los profetas habían advertido que después de la cuarta langosta vendría en la era mesiánica. Y efectivamente fue así. Ahora, ¿qué está pasando? Pues, como lo dije al principio, se está queriendo confundir. Parece que se está introduciendo cualquier cantidad de cosas para que se disuelva eh, toda esta, eh, toda esta gran revelación, ¿ok? Toda esta gran revelación y ya te están vendiendo, como lo he venido diciendo, que si al templo, que si de pronto convertirte al judaísmo, adoptar una identidad judía, cuando tenemos una identidad superior, ¿ok? Entonces, aquí está puesto, aquí puso José Amador la cita de Hechos 5:12. Por mano de los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Shlomo. Ahí está. Ese era el pasaje que había mencionado, ¿no? Entonces, ellos, cuando ustedes leen que ellos iban al templo y tal, no es que iban adentro del templo y hacían sacrificios. Ellos iban porque igual tenían que dar testimonio de los que estaban allí. ¿Tú qué te piensas que iban? Normal, a hacer sacrificios y como siempre. Ellos estaban en un momento al igual que el profeta Joel, porque imagínate, Joel estaba en el templo y veía la cotidianidad de Israel haciendo sacrificios, yendo a rezar y todo. Y él dice, hombre, pero rasga el corazón y no los vestidos. O sea, tú vienes aquí a este templo sabiendo yo y mostrándome el Señor lo que hay aquí. Sabes que va a venir el día grande del Señor y va a acabar con esto. Esas mismas palabras, segurísimo, estaban predicando los apóstoles allí en el pórtico de Salomón. Allí adentro, diciendo, mira, se va a acabar. Como se lo dijo Mashiach a los discípulos, ¿no? No me muestres tanto que no va a quedar piedra sobre piedra. Llegará la hora que ni aquí ni en Jerusalén, le dijo a la samaritana, adorarán a Baal. Ya se acabó esto de templo, esto ya está mandado a recoger. Ahora viene la era mesiánica. Y ese es el punto que quería recalcar. Sí, está bien, repito, conocer daticos históricos, cosas, sí, sí, pero
que hay que poner la mirada y estudiar más a profundidad la implicación que tiene esta celebración para nosotros hoy, porque no hay discusión de que fue en este día Shavuot que vamos próximo a conmemorar cuando se derramó el Ruach HaKodesh como promesa, inaugurando nada más y nada menos que la era mesiánica. Yo quisiera entonces proponerlo, ¿no? Fiesta Shavuot para nosotros, los creyentes, es el inicio de la era mesiánica y el derramamiento de la promesa de Ruach HaKodesh. Es lo que tiene que estar palpitando aquí en nuestra mente, que ya no necesito yo repetir la retaíla de la Torá, que sí, que ya lo sabemos, pero hay que recalificar las cosas, ¿ok? Y ponerle el nombre que para nosotros es nuestra realidad. Estamos en la era mesiánica y hemos recibido la promesa que escuchamos desde el principio. Y tenemos que entonces más bien estar anhelando que ese poder que opera en nosotros nos guarde celosamente, que se manifieste en nosotros a través de prodigios, de milagros, si Dios así lo dispone. Porque dice Pablo, ¿no? Desead los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Con esto ya quiero terminar, que no me quiero extender mucho, ¿no? Profetizar, como lo he dicho muchas veces, es llevar la palabra de Dios que confronte a las personas y le conduzca al arrepentimiento. Como bien dice Pablo, que el oculto de su corazón se haga manifiesto y dé testimonio de que Dios está en medio de nosotros. Ojo esto, repito, eso es profetizar principalmente. Lo otro, bueno, eventualmente puede haber un vaticinio de algo del futuro, que Dios quiera, ¿no? Porque bien lo dice, no hará el Señor sin que antes se lo diga a sus siervos los profetas. Si Dios va a hacer algo, como en Egipto, como en Israel con la invasión babilónica, que puede ser que algunos de nosotros sean afectados o estén en peligro, bueno, seguramente enviará algún anuncio. Pero que lo principal es que lo oculto de nuestro corazón se manifieste, haya arrepentimiento y haya testimonio de que Dios está en medio de nosotros. Entonces, repito una vez más, la fiesta de Shavuot para nosotros los creyentes es el recordatorio del derramamiento de Ruach HaKodesh como promesa y la inauguración de la era mesiánica. Estamos en la era mesiánica. A ver. Así que bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. Espero que las preguntas y dudas que se hayan planteado estén respondidas, pero sobre todo el objetivo es eh, enfocarnos y dirigirnos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que tenemos por delante, ¿ok? Bueno, Javerim, un saludo a todos. Ha sido un placer reunirnos. Nos vemos en una próxima y les digo Shabbat Shalom. Gracias, saludos. Shabbat Shalom.